Florence Nightingale, nacida el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, enfermera, escritora y estadista. Fue pionera en la enfermería profesional moderna. Por su labor como enfermera recibió la Orden del Mérito en 1907, convirtiéndose en la primera mujer en recibir esta distinción. Hija de William Nightingale y Florence Nightingale, tuvo como hermana a Frances Penelope Burney, quien fue una reconocida escritora y novelista inglesa. Nightingale creció en el seno de una familia adinerada inglesa, por lo cual creció rodeada de lujos y riquezas. Asimismo, su familia se preocupó por la educación. Por eso, desde temprana edad, fue educada estrictamente. Después del nacimiento de la pequeña Florence Nightingale, la familia retornó a Inglaterra, estableciéndose en Derbyshire, Inglaterra. En esta ciudad transcurrió su infancia y llevó a cabo sus estudios. Con el paso del tiempo descubrió su pasión por el servicio y decidió dedicarse a ayudar a los necesitados. Para llevar a cabo esto, tuvo que enfrentar a su familia y dejar de lado todas las convenciones sociales impuestas a las jovencitas de familias adineradas de esta época. Marzo de 1854 trajo consigo el inicio de la Guerra de Crimea, que comenzó cuando Rusia invadió Turquía, este último en alianza con Inglaterra y Francia. La guerra finalizó en 1856. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Aunque los rusos fueron derrotados en la batalla del río Alma el 20 de septiembre de 1854, el periódico The Times criticó duramente las instrucciones médicas británicas. En respuesta a ello, Sidney le pidió a Nightingale que se desempeñe como una enfermera administradora para supervisar. Su título oficial era superintendente del sistema de enfermeras de los hospitales generales ingleses en Turquía. Llegó a Scutari, un suburbio asiático de Constantinopla, hoy Estambul, con 38 enfermeras, del 4 de noviembre de 1854. Firme e intangible, se ocupa de su trabajo con tal criterio, sacrificio, valor, ternura y todo ello con una actitud tranquila y sin ostentación, que se ganaba los corazones de todos aquellos a quienes sus perjuicios de oficiales no les impedía aprender la nobleza de su trabajo y de su carácter. En la organización de los servicios hospitalarios, en 2 semanas logró montar una cocina para preparar la comida de 800 hombres, una lavandería en donde se desinfectaba la ropa de los pacientes. Además, dotó a los heridos y enfermos de 10 camisas compradas con donativos que conseguía y de su propio dinero. La Dama de la Lámpara fue la denominación que le dieron a Florence los hospitalizados, debido a que por las noches recorría las salas con una lámpara. William Edward Nightingale realmente se apellidaba Shore. Cambió su apellido por Nightingale después de heredar a un pariente rico. Su nombre era Peter Nightingale de Lea. El estudio de Florence Nightingale y su hermana estuvo bajo manos de una institutriz. Luego, su padre, educado en Cambridge, asumió esta responsabilidad. A Florence le encantaban sus lecciones y tenía una habilidad natural para estudiar. Bajo la influencia de su padre se familiarizó con clásicos, Euclides, Aristóteles, la Biblia, temas políticos, entre otros. En 1840 suplicó a sus padres que la dejaran estudiar matemáticas, a lo cual sus padres respondieron tiempo después que sí. Los tutores importantes para su estudio fueron Sylvester Cuyler, quienes expresaron que fue una alumna muy destacada. La Guerra de Crimea comenzó en el año 1853 hasta el año 1856. Durante este periodo, la prensa británica dio a conocer las condiciones de vida de los soldados heridos en Turquía y las condiciones sanitarias donde ellos se encontraban. Por esa misma razón, el ejército contactó a Florence Nightingale para pedirle su ayuda para atender a los soldados heridos en la guerra. Florence comenzó a trabajar con el secretario de guerra, el señor Sidney Herbert. Cuando su grupo de enfermeras y Florence Nightingale llegaron al hospital de Crimea, se sorprendieron al encontrarse un hospital abandonado, con pozos de agua putrefacta, sucio y a oscuras. Por esa misma razón, Florence dijo que morían muchos más soldados por las infecciones que habían en el hospital que por las mismas heridas de batalla.
Florence, con ayuda de su grupo de enfermeras, limpiaron el hospital para así mismo poder dar un mejor servicio. Muchas de las reformas instauradas por Florence Nightingale fueron revolucionarias porque ella insistía en tener aire fresco, agua limpia, alimentos saludables y en buen estado para todos sus soldados en recuperación. También Florence lavaba todos los días las sábanas, vendajes y mantas para los soldados en las noches. En las noches, Florence Nightingale hacía sus rondas con una lámpara en la mano, para así mismo poder atender y estar pendiente de sus soldados sin interrumpirles su sueño y su momento de descanso. Al finalizar la guerra de Crimea, Florence obtuvo el logro de reducir la tasa de muertes en la guerra de Crimea y creó el diagrama de rosas de Florence Nightingale, el cual Los aportes de Florence Nightingale a la enfermería son considerados de dos niveles. El primero es en el ámbito general, que inició con la búsqueda de un cuerpo de conocimiento propio, organizó la enseñanza y la educación de la profesión, inició investigación en enfermería y fue la primera en escribir sobre la disciplina. En el ámbito particular, organizó la enfermería militar y fue la primera en utilizar la estadística y el concepto de higiene dentro de esta profesión. Además, es importante considerar la reforma de Nightingale, que la dirección de las escuelas de enfermería debían estar a manos de una enfermera y no de un médico. Las candidatas debían ser seleccionadas de acuerdo a sus aptitudes morales e intelectuales y de ahí impartir una enseñanza metódica en vez de ocasional, por medio de prácticas. Uno de los aportes más importantes de Florence Nightingale, que marcó un hito de enfermería e inscribió para todas las generaciones de futuros enfermeros y enfermeras el concepto de cuidar de uno mismo, del entorno y al paciente. Nightingale desarrolló innovadoras técnicas en el análisis estadístico, como el ploteo, de incidencias de muerte prevenible entre los militares durante la guerra, como estrategia para mostrar finalmente cómo un fenómeno social podía ser medido objetivamente y analizado matemáticamente. Sus nuevos formatos de visualizaciones fueron herramientas principales para generar el cambio profundo en las prácticas de salud de su era. Nightingale fue innovadora en la recolección, tabulación, interpretación y presentación gráfica de las estadísticas descriptivas. Mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para controlar y aprender, y puede llevar al mejoramiento en las prácticas quirúrgicas. También desarrolló una fórmula modelo de estadística hospitalaria para que los hospitales recolectaran y generaran datos y estadísticas consistentes. Bueno, la formación de la Escuela de Enfermería se dio a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña. Y bueno, esta idea no era nueva, ya que venía desde épocas medievales para para formar las enfermeras. Pero ya esa formación que fuera más profesional. Bueno, antes de la guerra habían comenzado a resurgir las asociaciones de enfermeras competentes y moralmente intachables. O sea, ya se cambia a esto que ya no es tanto de vocación, sino que se empieza como a ver esa parte de la formación académica. Durante los decenios de 1830, 1840 y 1850, y gracias a estas nuevas libertades religiosas, se crearon en Gran Bretaña numerosos centros, como el St. John's House, que era la hermandad anglicana creada en 1848. Florence Nightingale, una mujer virtuosa comprometida con su profesión con mucha vocación. En el transcurso de la década de 1860, Florence Nightingale dejó de ejercer como enfermera, pues el esfuerzo realizado en Crimea le afectó profundamente su salud. Ahora bien, aunque no prestaba sus servicios asistenciales como enfermera, siguió trabajando en la mejora del servicio, creó un modelo de estadística hospitalaria por medio del cual se recolectaba información sobre los pacientes y generaban estadísticas sobre el funcionamiento por sus aportes en relación con la mejora de los servicios médicos.
Florence Nightingale nunca vivió con lujos y dedicó el resto de su vida a los hospicios y a las escuelas de enfermería. El 13 de agosto de 1910 falleció en Londres, convertida en la primera mujer británica en recibir la Orden del Mérito del Reino Unido. Dejó más de 200 escritos entre artículos y libros, destacando sus notas sobre enfermería, cuyos principios de cuidado directo a los pacientes, aproximación integral al bienestar, administración de la enfermería y constante investigación siguen hoy vigentes. Florence Nightingale era políglota. Hablaba con fluidez inglés, alemán, francés e italiano, y también conocía el griego clásico y latín. Nunca le importó la fama, y aunque la guerra había terminado, se dedicó a escribir cartas a políticos para decirles lo que estaba mal en los hospitales del ejército, y en septiembre de 1856 se reunió con la reina Victoria para discutir formas de mejoras a los sistemas. Nightingale fue enterrada en la parcela de su familia en la iglesia de St. Margaret, East Willow, en Hampshire, Inglaterra. En 1860 fundó The Nightingale Training School en Londres, una escuela donde se capacitó a muchas de las mejores enfermeras del siglo XIX.